congregaciones para buscar que esos evangélicos asuman el control de los gobiernos. Es de locos, hermanos. Ahora, este asunto todavía se pone peor porque cuando una persona es católica y anda reuniéndose con personas de otra religión, pues a eso se le conoce como ecumenismo. Es lo que viene haciendo el Papa Francisco todo el tiempo, ¿verdad, hermanos? Muchos católicos están como que, ¿qué pasa con el Papa Francisco que viene reuniéndose a toda hora con personas de otras religiones? A eso le han llamado ecumenismo. Y yo pregunto entonces, ¿qué es lo que hace Agustín Laje cuando se reúne con los líderes y pastores evangélicos? Está por todas partes en la red. Tú vienes, te metes a YouTube, pones Agustín Laje y este señor se reúne con Dante Gebel, Armando Alducín y todos otros cientos de pastores evangélicos para él avanzar su agenda. Hasta donde yo sé, cuando un católico se reúne con otros líderes de otra religión y están de acuerdo en algo, pues a ese movimiento se le llama ecumenismo. Simplemente es así. Y es tremendo ver cómo en el canal de YouTube de este señor, Agustín Laje, él dice que él está furioso con el Papa Francisco, que es un líder izquierdoso, globalista. Pero, ¿qué pasa, Agustín? Tú también eres un globalista, porque tú andas haciendo ecumenismo por toda América, andas viajando por el mundo entero, unificándote con personas de otra religión. Eso es ecumenismo. ¿Qué pasa, hermanos? Y es que tú ves a este señor Agustín Laje hablando en contra del globalismo. ¿No es de locos, hermanos? ¿Esta gente de qué está hecha? Es decir, tú ves las carátulas de sus videos y a toda hora anda diciendo abajo el globalismo y plop. Él mismo es un globalista porque anda haciendo ecumenismo por el mundo entero. Es que es un punto bastante sencillo. Si tú como católico andas reunido con evangélicos, eres ecuménico, punto. Y si eres ecuménico, eres globalista, recontra plop. Y hermanos, veamos entonces ¿por qué nosotros podemos tener la tranquilidad de ir en el camino seguro? Porque los que promueven estas religiones, tanto católica como evangélica, son encontrados abiertamente como personas hipócritas, personas con un espíritu traicionero, que presentan una cara ante el público, pero sus acciones nos revelan otra cosa bastante distinta a lo que ellos dicen predicar, a lo que ellos dicen sentir. Y es de locos cuando tú los escuchas hablar, cómo tienen insertada su doctrina, pero al mismo tiempo todo lo que sale de su boca es una contradicción rotunda. Es decir, en efecto tienen el espíritu de rana que sale de la boca de la bestia, del falso profeta y del dragón. Es un espíritu de traición y de hipocresía. El falso profeta es descrito en el Apocalipsis así, como un ser engañoso, como Agustín Laje. Es una persona que dice que es católico, pero anda abiertamente reuniéndose con evangélicos para darles el poder político a los evangélicos. ¿Y qué pasa? Eso es ecumenismo. El señor Agustín Laje dice que él está en contra del globalismo, pero el ecumenismo es globalismo. Plop. Entonces, es un espíritu de engaño que llega al punto de engañar también hasta a los reyes de la tierra, como nos dice la profecía de Apocalipsis, al punto de que los lleva a la batalla perdida, que no es una guerra nuclear, porque las armas nucleares no existen, sino que es la terrible batalla del Armagedón. Nosotros sabemos que esta batalla final se dará en 3 fases y en el 2020 ya vimos la primera fase. Los imperios de la tierra liberaron sus ejércitos para irse en contra de un pueblo pacífico que rechazaba todo lo inmundo
Pero ¿qué pasó, hermanos? En completa paz y esperanza, los siervos de Dios derrotaron aviones de guerra, tanques de guerra, ejércitos y hasta multitudes de fanáticos enfurecidos, y no tuvimos que mover un dedo. No tuvimos más que guardar la ley de Dios y tener la fe de Jesús. ¿No es eso impresionante, hermanos? Es decir, obtuvimos la victoria en completa paz, en completa quietud. ¿Y quién perdió la batalla? ¿Verdad, hermanos? La perdieron los reinos del demonio. Ellos la perdieron. Nosotros salimos victoriosos de esa terrible batalla del 2020, porque sabemos muy bien que todos esos ejércitos y militarizaciones de las ciudades eran para buscar a los santos de Dios, para calumniarnos en base a una falsa ciencia que emitía por la televisión falsas estadísticas y que juzgaba a los hombres antes de que ocurrieran los hechos. Es decir, todo era una gran injusticia. Y hoy vemos cómo en el Reino Unido ya se ha tenido que reconocer su error de lo que hicieron en el 2020. Y si ellos reconocieron su error, pues entonces ¿quién perdió la batalla, verdad, hermanos? Pues la perdieron los imperios del mundo, con toda su majestuosidad. ¿Y por qué perdieron esa batalla? Por andar haciéndole caso a estos líderes religiosos que presentan una cara en público y en realidad tienen una agenda oculta. Y entonces por eso la perdieron. Le hicieron caso al falso profeta, a la bestia y al dragón, es decir, a los pastores evangélicos y a los sacerdotes católicos. Y entonces perdieron, porque no podemos olvidarnos de un asunto, que estos líderes religiosos estuvieron detrás de la imposición del 666, aunque ahora ellos lo niegan, ¿verdad, hermanos? Es bastante curioso el asunto. Cuando miramos también al señor Agustín Laje, anda denunciando a la Organización Mundial para el Satanismo como una institución globalista. Pero, ¿dónde estabas, Agustín, cuando esta organización estaba imponiendo su veneno de la serpiente a nivel global? Porque si tú hubieras levantado la voz de protesta, seguramente tu canal estuviera desmonetizado, habría sido enviado al rincón de los recuerdos de YouTube, jamás habrías llegado a los 3 millones de suscriptores y seguramente nadie vería tus videos. Pero no ocurre así. Tus videos son bastante virales y mediáticos, y no es porque la gente los quiera ver. Tus videos en realidad son muy aburridos. La gente solo quiere ver videos de reggaetón. La gente solamente quiere divertirse. Pero tus videos tienen muchísimas vistas. Así que el algoritmo de YouTube te adora. Claro, ¿verdad, hermanos? Como si ese algoritmo fuera un ser independiente, que funcionara así, como nada más, ética y moralmente. Sabemos que no es así. El algoritmo de YouTube está programado para defender los poderes religiosos y plutocráticos de este mundo. Es bastante claro, ¿verdad, hermanos? Entonces es bastante fácil también venir a hablar y a rajar de algo que pasó en el 2020, cuando ya la serpiente tiene la cabeza pateada, aunque no pisada, pero se la pateamos, ¿verdad, hermanos? La serpiente salió huyendo con un pequeño golpetazo en la cabeza. Y no se la pateó el señor Agustín Laje. Fueron los 144,000. Y nosotros no hicimos nada para darle esa patada en la cabeza. Nada más obedecer la ley de Dios. Fue lo único que hicimos. Es una ley de completa paz y tranquilidad, donde no hay violencia ni maldad en lo absoluto. Y así fue que le pudimos patear la cabeza a la serpiente tortuosa. Por eso es que el objetivo central del demonio está en buscar que los gobiernos pasen decretos religiosos que nos obliguen a obedecer al Papa de Roma
en vez de obedecer la ley de Dios. Y ahí es donde está el meollo del asunto. Y eso es lo que se trama el señor caballero templario, como él mismo se autodenomina además en su perfil de YouTube, como un pequeño, mini y muy enano caballero templario. Y por eso tiene una agenda bastante escondida, una agenda bastante misteriosa, un poco masónica, ¿verdad, hermanos? Es todo un misterio lo que él hace. En su canal de YouTube jamás reconoce que él es católico. Pero si tú quieres saber de qué religión es este señor, tienes que escarbar hasta que tú puedes encontrar de qué se trata este misterio. Entonces el señor Agustín Laje está como en una religión un poco misteriosa, ¿verdad, hermanos? Y nosotros sabemos cuál es el meollo del asunto. Leamos en Eclesiastés capítulo 12, versículo 13 al 14. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Ahora, sabemos que esta batalla no ha terminado, no estamos como que cantando ya la victoria final. Sabemos que la cabeza de la serpiente no ha sido del todo pisada o derrotada. Tal vez la pateamos, pero no la derrotamos del todo. Y sobre todo, cuando la principal cabeza de serpiente que tenemos que pisar y derrotar es la del Ouroboros. Es esa serpiente tortuosa que está en nuestra propia carne pecadora, que nos induce a violar la ley de Dios. Y ese es como nuestro principal enemigo, que como una terrible paradoja está dentro de nosotros mismos. Como dijo un pensador, la mejor y mayor victoria es cuando tú puedes derrotar tus propios instintos, tu propia forma de comportarte, ¿verdad? Y puedes subyugarla y dominarla, pues esa es la mejor victoria que pueda tener un ser humano. Sin embargo, aquí tenemos el problema. La serpiente tortuosa está en nuestra propia casa. Y entonces tenemos que expulsarla porque es un animal inmundo. De acuerdo a la ley de Levítico, la serpiente es un animal impuro y está dentro de nosotros. Es el Ouroboros y nosotros tenemos que sacarla dentro de nosotros. Leamos en Daniel capítulo 8, versículo 14. Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Entonces yo pregunto, si todavía hay algún loco entre nosotros, que me muestre dónde está el nombre adventista del séptimo día en este versículo. ¿Verdad, hermanos? Porque aquí yo no veo que se hable de los adventistas del séptimo día. No es como si tuviéramos la Biblia prohibida, que porque los adventistas del séptimo día se leen Daniel y ahora nosotros no podemos leernos el libro de Daniel. Pues no pasa así. Nosotros vamos a leer toda la Biblia. Y nosotros también sabemos leer e interpretar la Biblia. Y yo veo muy claro que aquí se nos está diciendo que viene un tiempo en el cual el santuario debe ser purificado y restaurado. Se nos dice que pasarán 2300 años. Pero si el decreto dado en el séptimo año del rey Artaxerxes